Módulo 3, tema 2. ¿Qué es el rastreo de contactos? Este tema va a ser muy similar a nuestro tema anterior. Sin embargo, el último objetivo ha cambiado a entender los pasos del rastreo de contactos. Los objetivos son definir la investigación del caso, definir el rastreo de contactos, entender la definición de un contacto cercano, entender la definición de un caso y entender los pasos de un rastreo de contactos. El rastreo de contactos es un término general. Es como decir un helado. Y luego tenemos diferentes tipos de sabores como vainilla, chocolate, fresa, etc. El rastreo de contactos es el término general, es el certificado que usted obtendrá después de este curso. Una subcategoría del rastreo de contactos es la investigación del caso, de la que hablamos en el último tema. Recuerde que un caso es alguien que ha sido definitivamente diagnosticado con COVID-19. Así que a estas personas les decimos que se aíslen. Ahora, durante el rastreo de contactos o una investigación de contactos, se comunicará o contactará a los contactos de estos casos o de estos pacientes, o sea, a las personas que pudieron haber estado expuestas al virus. Esto es de lo que vamos a hablar en este tema. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo sería nuestra llamada telefónica o nuestro contacto con un contacto cuando tengamos que aconsejar una cuarentena? O en algunas circunstancias especiales hasta podríamos aconsejar un aislamiento. Hay 4 pasos principales en este proceso de un rastreo de contactos. Número 1. Notificación rápida de la exposición a la enfermedad. Entrevista con el contacto es el número 2. El 2A y el 2B. 2A, instrucciones para las pruebas y la cuarentena o el aislamiento. 2B, evaluación de los servicios de apoyo para la autocuarentena. 3, monitoreo médico. Y 4, cerrar el caso del contacto. El primer paso es la rápida notificación de que alguien fue expuesto. Un contacto cercano debe ser notificado o notificada acerca de la exposición al virus tan pronto como sea posible, dentro de un periodo de 24 horas después de la obtención o identificación del contacto. Es muy importante que el rastreador de contactos no revele la identidad del paciente o el caso y que no se dé ninguna información que pueda identificar al paciente. Inclusive, aunque un contacto lo pida explícitamente. Esta es una cuestión de confidencialidad, privacidad. No podemos revelar ningún nombre. El paciente, sin embargo, puede comunicarse con sus contactos si así lo desea. Por ejemplo, acabamos de colgar con su mamá. Digamos que su mamá tiene COVID-19 y ella sabe que ha estado en contacto con sus hijos. Bueno, ella tiene el derecho de contactar a sus hijos si así lo desea. Sin embargo, usted, como un rastreador de contactos, cuando se esté comunicando con los hijos, no puede revelar que la persona con la que se tuvo contacto cercano fue con la mamá. Se debe hacer todo lo posible para comunicarse con este contacto por una vía virtual o de distancia antes de intentar la comunicación en persona. Esto significa que puede llamar a la persona, enviar un mensaje de texto o enviar un correo electrónico.
tal vez hacer una videoconferencia. Cualquier cosa antes de ir a las casas de estos contactos. Y recuerde que la comunicación tendría que ser en el lenguaje natal del contacto. El segundo paso es la entrevista con el contacto. Las entrevistas deben de realizarse en el idioma del paciente o del contacto. Y nunca se va a usar a un familiar como intérprete. ¿Ok? Nunca se va a usar un familiar como intérprete. Sea cual sea la jurisdicción en la que trabaje, habrá algún tipo de protocolo para usar un intérprete en diferentes idiomas. Va a hacer preguntas críticas e importantes cuando entrevista a estos contactos. Los pasos principales son evaluar los síntomas, si son severos o no son severos, categorizar mejor el riesgo de infección. En el módulo 2 hablamos de aquellas personas que están en un alto riesgo. Evaluar los factores domésticos y sociales que podrían afectar el cumplimiento de una autocuarentena. En este caso, es posible que tenga que proveer servicios adicionales a los contactos que no puedan hacer la autocuarentena por sí mismos. Ahora, hay protocolos para aconsejar lo que los contactos deben de hacer, dependiendo de sus síntomas y también dependiendo si dieron positivo al COVID-19 anteriormente. Esto ha cambiado recientemente con el CDC. Si el contacto cercano no ha sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 90 días, si esta persona no ha tenido síntomas, se le va a aconsejar que se someta a una cuarentena por 14 días y se le va a referir a la prueba inmediatamente. Ahora, se va a tener que poner en cuarentena por 14 días desde su última exposición. Y recuerde que no se puede revelar la información del caso a estos contactos. Esa información ya debe de estar en el sistema para que pueda saber cuándo esta persona, este contacto, habrá tenido contacto con el caso, ¿okay? Con la persona con COVID-19. Contactos cercanos con síntomas se tienen que autoaislar inmediatamente. Por lo tanto, este es el caso específico en el que se aconseja aislarse en lugar de ponerse en cuarentena. Estas personas, estos contactos, también van a ser referidos a pruebas y atención médica. Para resumir, si un contacto cercano no ha sido previamente diagnosticado en los últimos 90 días con COVID-19 y si esta persona no tiene síntomas, este contacto se va a poner en autocuarentena por 14 días y se le aconsejará que se haga la prueba. Si este contacto tiene síntomas, se va a autoaislar. Lo referimos a la prueba y a un proveedor de salud para que reciban un consejo profesional médico. Por otro lado, si se habla con un contacto al que le diagnosticaron COVID-19 en los últimos 90 días y si este contacto no tiene síntomas, no tiene que someterse a una cuarentena y no se recomienda volverse a hacer la prueba en este momento. Si el contacto tiene síntomas, debe ponerse en autocuarentena durante 14 días y consultar al proveedor de salud o médico. Sin embargo, no se recomienda hacerse la prueba. ¿Por qué? Aunque se haga la prueba, vamos a recomendar que se pongan en cuarentena durante 14 días si tienen síntomas.
Para resumir, si un contacto tuvo COVID-19 en los últimos 90 días y si este contacto no tiene síntomas, no se somete a una cuarentena y no se hace la prueba. Si este contacto tiene síntomas, debe de ponerse en autocuarentena por 14 días, consultar a un proveedor médico y no vamos a aconsejarles que vuelvan a hacerse la prueba. Su proveedor médico podría recomendar la prueba, pero nosotros no. Se debe aconsejar a todos los contactos cercanos que se sometan a la prueba si hay suficientes pruebas disponibles en su jurisdicción. Esto se remonta a la información pasada, en esa información en la que vamos a ver primero si estamos recomendando la prueba y si lo estamos, se la recomendamos entonces a todos. En el pasado las pruebas no estaban tan disponibles como ahora. Si la jurisdicción lo permite, todos se someten a la prueba. Si no, se usa el protocolo establecido por esa jurisdicción. Por ejemplo, personas de alto riesgo, los que trabajan en el campo de la salud, los técnicos médicos de emergencia, los EMTs, los que ofrecen primeros auxilios, las personas que proveen cuidados en lugares de cuidado de largo plazo. Estas personas van a ser los primeros en ser aconsejados para hacerse las pruebas. Si la prueba es positiva, entonces el contacto es referido a un investigador del caso porque ahora tiene una prueba positiva y luego tiene que pasar por el protocolo de investigación del caso. Acuérdense, una persona que es positivo al COVID-19 ya no es un contacto, sino es un caso, es un paciente. Si los resultados de la prueba salen negativos, los contactos cercanos asintomáticos deberían continuar con la cuarentena durante 14 días completos después de la última exposición y seguir todas las recomendaciones de las autoridades de salud pública. Si los resultados de la prueba son negativos, pero los contactos cercanos son sintomáticos, estos deben de continuar en autocuarentena hasta la resolución de los síntomas, según lo recomendado por las autoridades de salud pública. Puede ser necesario realizar una segunda prueba y una consulta médica adicional si los síntomas no mejoran. Si no hay pruebas disponibles, se debe de aconsejar a los contactos cercanos sintomáticos que se autoaíslen durante 14 días y que se consideren un caso probable. Se recomienda el autoaislamiento para las personas con COVID-19 probable o confirmado que tengan una enfermedad leve y que puedan recuperarse en casa. Todos los contactos cercanos deben ser educados acerca de los síntomas del COVID-19 para que los monitoreen y se les instruya para que informen rápidamente de cualquier nuevo síntoma a las autoridades de salud pública y busquen atención médica cuando sea necesario. ¿Qué se le dice a alguien que va a estar en cuarentena? La cuarentena significa estar y quedarse en casa si es posible. Ese es siempre el lugar número uno para la autocuarentena, su casa, hasta 14 días después de ser expuesto potencialmente al virus. Siga todas las direcciones del CDC, todas las guías del CDC. Esto significa mantenerse a 6 pies de distancia de los demás en todo momento, monitorear los síntomas, tomarse la temperatura 2 veces al día, estar atento si tiene fiebre,
falta de aliento de oxígeno, dificultad para respirar o si tiene tos. Cualquier otro síntoma que pueda surgir de la lista de síntomas de la que hablamos en el módulo anterior. Contáctese con un proveedor de salud inmediatamente. Y lo más importante, evite el contacto con personas de alto riesgo. Otra cosa que tal vez quisiera aconsejar, los cubrebocas son requeridos en muchos lugares. No sería una mala idea recomendar el uso de cubrebocas si viven con otras personas durante una cuarentena. Monitoreando las necesidades de apoyo en la autocuarentena. La autocuarentena requiere que un contacto permanezca en una habitación específica y separada de otras personas y mascotas que no han sido expuestas al virus, idealmente con acceso a un baño separado. Esta es la situación ideal. Pero claro, todos sabemos que esto no es posible para todos los contactos con los que nos contactemos. Por lo tanto, tenemos que ver cómo podemos apoyar a las personas que van a estar en cuarentena. Revise el sitio web correspondiente. Aquí podrá encontrar una lista de requerimientos para una autocuarentena. Servicios de apoyo o de ayuda. Aquí algunos ejemplos. Todos los contactos recibirán el kit COVID-19, como se mencionó en la presentación anterior. Es posible que tengamos que evaluar y proveer ayuda en la entrega de alimentos y farmacéuticos, servicios de lavandería, eliminación de basura, las consideraciones financieras y la atención a las personas con discapacidad. Los coordinadores de recursos del caso proporcionarán estos recursos al paciente o a los contactos. Aislamiento o cuarentena fuera de casa. Es posible que tengan que referir al contacto a un alojamiento alternativo. Este es el caso para casos que representan alto riesgo. Por ejemplo, para aquellos que viven en una casa donde viven gente de varias generaciones, aquellos que han sido liberados de un penal de corrección o cárcel o instituciones penitenciarias, aquellos que viven en las calles o profesionales en el área de la salud. Paso 3. Monitoreo médico. Contactos que acepten recibirán monitoreo diario vía comunicación directa y en vivo. Si la jurisdicción no proporciona este tipo de servicio, entonces vamos a aconsejar a esas personas que se automonitoreen. Vamos a darles un registro de monitoreo, seguimiento, o en algunos casos puede haber tecnología proporcionada, como una aplicación donde puedan registrar su temperatura y sus síntomas. Y para los contactos que reporten síntomas, se les conectará a un centro de cuidado y un lugar para hacerse la prueba. Paso 4. El caso del contacto se cierra. Los contactos asintomáticos que permanezcan asintomáticos después de 14 días pueden terminar la autocuarentena. Repito, los contactos asintomáticos que permanezcan asintomáticos después de 14 días pueden terminar la cuarentena. Los contactos que desarrollen síntomas pero que resulten negativos deben continuar en cuarentena durante esos 14 días. Se puede pedir una segunda prueba.
seguirá el protocolo de la autoridad local. Salir de la cuarentena es un poco más complicado que el aislamiento porque en la cuarentena esos contactos pueden no desarrollar síntomas. Pero si llegan a desarrollar síntomas, ya depende de cuándo empezaron a desarrollar los síntomas y si estos empeoran o si estos mejoran, si tuvieron acceso a la prueba, si fue negativa, positivo, etc. Entonces se tiene que tratar cada contacto como un caso diferente y seguir el protocolo que la jurisdicción tenga establecida. En resumen, el rastreo de contactos es crucial para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Vamos a repasar usando un dibujo de flujo. Flujo de trabajo para un rastreo de contactos. Los pasos de un seguimiento de contacto. Lo voy a traducir. Un paciente con COVID-19 es entrevistado o entrevistada. El paciente identifica personas con quien haya tenido contacto. Clasificación de pacientes. Después hay una asignación a rastreador de contactos. Los posibles contactos son contactados. Las siguientes opciones son: 1. El contacto es referido para servicios de ayuda. 2. Contacto es referido a un servicio médico en caso necesario. 3. Se toma la prueba. Si es positivo, el paciente es aislado. Si es negativo, se somete a una autocuarentena. Se mantiene una comunicación diaria con este contacto. Si es necesario, es referido a un servicio médico. Se toma otra prueba si está disponible. Finalmente, el contacto sale de la cuarentena después de 14 días si es asintomático. Para más información en los temas como qué es un seguimiento de contacto, guías de entrevistas en persona, guías de orientación de salud pública y contagio, servicios de apoyo o de ayuda, visite a las páginas del CDC a continuación. Recuerde, y esto es muy importante, esta información puede cambiar en cualquier momento porque nueva información acerca de esta enfermedad sale a la luz frecuentemente. Por favor, sea responsable en actualizarse seguido, todos los días si es posible. Damas y caballeros, este es el fin del módulo 3.2. 3.3 a continuación.